Un dato, número. Más de 30.000 despidos hay en el sector público. Cuando hablamos de despidos y hablamos de números, siempre recalco lo mismo. Detrás de ese número hay personas que son las que se quedan sin laburo, que son las que no pueden después pagar las cuentas de su casa, los que no tienen para darle de comer a sus hijos. Y esto se va incrementando a medida que pasan los días. Ni hablar con el recorte de los ministerios. Entonces, mucha gente, cuando se empezó a hablar, bueno, se van a recortar los ministerios, se van a hacer secretarías, dijeron, ¡oh! ¿Y mi trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Bueno, mirá la cantidad de gente que tenemos acá, que son todos laburantes de los sectores públicos, que son aquellos que estaban comprometidos en distintas situaciones y que hoy por hoy muchos o tienen compañeros o son ellos mismos los que quedaron a la deriva. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Está Dani Zurieta, que es delegado, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, así lo llaman ellos, porque le dicen no a que deje de ser el ministerio, más allá que en el boletín oficial está ahora como secretaría que depende de producción. ¿Por qué este rechazo, Hernán? No, hay nosotros y nosotras, es decir, somos un colectivo de trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación, rechazamos este decreto porque entendemos que es un ataque al Estado, es una política de desguace gravísima y que atenta no solo contra la posibilidad y la perspectiva concreta, la continuidad de los puestos de trabajo. Nosotros sabemos que de forma inexorable, más temprano o más tarde, vamos a estar ante una situación que de concretarse y llevarse hasta las últimas consecuencias este decreto va a generar miles de despidos a lo largo de la Administración Pública Nacional y que en el caso particular de nuestro ministerio supone una degradación gravísima porque convierte a una cartera como es la cartera laboral, donde históricamente se han procesado los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, queda degradada al marco del Ministerio de Producción, un ministerio que tiene otro objetivo, y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras quedan inscriptos en ese marco como una cuestión de costo empresarial. Es decir, para los empresarios el problema del trabajo es un problema de costo salarial. Para los trabajadores y trabajadoras es cuestión de derecho, el ejercicio de los derechos. En todo caso, el Ministerio era el ámbito al que se reclamaba por el incumplimiento y se presionaba sobre esa instancia. La degradación supone una profundización y un ataque directo sobre los derechos laborales de los trabajadores, y nosotros sabemos también que inexorablemente una situación de achique, de la reducción a la mitad de los ministerios, va a plantear un escenario de miles de despidos en el Estado. Junto con esto, en nuestro organismo también, otra expresión de ese desguace es el desplazamiento de toda la órbita de seguridad social del ministerio, que pasa al ámbito de desarrollo social y que es la consecuencia lógica del otro movimiento, porque es dejar de entender toda la perspectiva de la previsional, el tema de la cuestión jubilatoria ligada al trabajo, ligado a la posibilidad, a la necesidad y al derecho de tener un trabajo registrado, de calidad, con aportes que te asegure la posibilidad de, en su momento, de poder cobrar una jubilación. Junto con la conversión de la problemática del trabajo en una cuestión de costo salarial, lo que se está convirtiendo también, dejar de pensar la cuestión de la jubilación como algo que tenemos derecho los trabajadores y trabajadoras, sino simplemente delegarlo a una instancia que interviene sobre la emergencia social, como es el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual, de conjunto, en el impacto en el Ministerio es muy, muy grave. Ataca no solo nuestros intereses y como laburantes de ese ministerio, sino nosotros y nosotras lo entendemos como un ataque al conjunto de la clase trabajadora y por eso lo venimos rechazando, nos venimos organizando en asamblea, venimos haciendo acciones. Hasta el momento no hemos tenido de parte de las autoridades ningún tipo de información oficial. Es más, nos vamos enterando a medida que pasan las horas de la implementación práctica. El viernes, antes de iniciar la protesta, cambiaron la denominación de la página web. Hoy queríamos tuitear algo vinculado al ministerio y cambió también van avanzando, o sea, a pasos... Continúa como si nada sucediera, claro, y ustedes son de palo en este caso, los pasan así de exactamente. repente. Y nosotros sabemos, insisto con esto, defendemos los derechos laborales del conjunto de la clase trabajadora y ese es un punto fundamental para nosotros de defensa. Y junto con eso nosotros también sabemos que esto va a poner en el orden del día, más temprano o más tarde, en riesgo cientos de despidos en mi caso del Ministerio de Trabajo, ¿no? A cualquiera de ustedes que quiera contestar, hay como una estigmatización del trabajador estatal, ¿no? Desde el gobierno y con el déficit cero, y ha calado en algún sector de la sociedad que son todos vagos, que hay demasiada gente en el Estado. Inmobiliario, claro, que no hacen nada, que no quieren trabajar, claro, que no son necesarios, que hay demasiados empleados públicos en la República Argentina. ¿Qué tienen para decir al respecto de eso? Sí, al respecto a nosotros nos tocó, soy Sebastián Escarano, soy delegado general adjunto de la Junta Interna de ATE, y ahí
nos tocó como colectivo enfrentar en el 2016, apenas había asumido este gobierno, una ola de despidos masivos que no fue solamente el Ministerio de Trabajo, y también una campaña en los medios donde, como decís vos, nos estigmatizaban, nos trataban de ñoquis, de grasa militante, y frente a eso, colectivamente y con compañeras y compañeros de todo el país, dimos con una consigna que quería transmitir la realidad de lo que es nuestra tarea, que es: soy estatal, mi trabajo son tus derechos, para hacer ver a la población que no es un recorte de costos, sino que atrás de cada trabajador y trabajadora que se queda en la calle es un derecho ciudadano que se pierde. Y al mismo tiempo que sufríamos esta campaña, veíamos que se creaban nuevos puestos políticos, que se designaban personal sin ningún tipo de experiencia ni estudios, cobrando 5 y 6 veces lo que cobraban nuestros compañeros. Y que apenas si venían a trabajar, si venían 1 o 2 veces por semana a trabajar, o sea, era muy cínico, muy violento lo que sufríamos. Y hoy vivimos algo similar porque nos enteramos también por los medios, porque es la única manera de comunicación que tienen con los trabajadores, que estarían inventando un nuevo puesto, el de secretario de gobierno, para que los ministros que fueron degradados en sus funciones mantengan su nivel salarial, para que todos los secretarios y la estructura jerárquica que hay por debajo de los ministros se mantengan intacta. Claro. Y entonces nosotros nos preguntamos si esta reducción de ministerios es para alcanzar el famoso déficit cero, ¿por dónde va a pasar el recorte? Si se están asegurando que todos los funcionarios designados, porque ninguno concursó, si se están asegurando que todos mantengan su nivel de ingresos, ¿por dónde va a pasar el recorte? Y claramente vemos que va a ser por los puestos de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que sostenemos los derechos de la ciudadanía. Y un área tan clave que además a futuro prevé conflictos enormes, porque el tema del trabajo va a hacer falta la intervención para defender, que en realidad, bueno, no lo ha hecho mucho, ¿no? Últimamente, defender aquellos trabajos que se pierden, ¿no? Otro de los testimonios, a ver, ¿cómo estás? Bueno, sí, quizás... no tiene micrófono. Soy Lisandro Rodríguez Cometa, soy delegado del sector de seguridad social. Como bien comentaba Hernán, el momento es muy difícil porque lo que implica cambiar el paradigma de la seguridad social y desvincularlo del mundo de trabajo es avanzar hacia lo que hace tiempo distintos sectores ya vienen denunciando, que es volver a un régimen privado de jubilaciones. De distintas maneras, mediante distintos mecanismos, se viene incentivando lo que es la reprivatización del sistema de jubilaciones. Entonces, en ese marco, el pasaje de la seguridad social, ese sistema solidario en el cual trabajadores y trabajadoras aportan durante su vida laboral, pero de la misma manera que otros lo hicieron anteriormente, van financiando y logrando generar sustentabilidad en el sistema integral de seguridad social. El avance en este sentido es justamente volver a un esquema de asistencia y es ir generando todos los elementos necesarios para justificar la reprivatización de la seguridad social. Así que este no es un reclamo solo de la Secretaría de Seguridad Social, es un reclamo que también involucra a ANSES y tiene también que ver con lo que implica el pasaje de áreas y programas a otros organismos. Ya lo hemos vivido, por ejemplo, en el pasaje de programas de ANSES a desarrollo, que en el camino no se garantizan ni la continuidad de todos los puestos de trabajo y a su vez también se degradan las condiciones contractuales. Pero a mí también me interesa enfatizar en que venimos dando una lucha importante. Vos nos preguntabas, bueno, ¿cuál es la respuesta ante esta permanente estigmatización? Me parece que con el pasar del tiempo se va demostrando que no somos la grasa militante del Estado, somos laburantes con vocación de servicio, que queremos trabajar porque entendemos que el Estado es una herramienta para garantizar los derechos de la sociedad, y en ese plano, en ese marco y en el contexto crítico que venimos viviendo, creemos que vamos a poder seguir cada vez más instalando este reclamo, porque no se decreta por organigrama desarmar el Estado Nacional. Hay muchas familias, hay mucha historia de un Estado, de sus políticas, entonces nuestra disposición a seguir defendiéndola con distintas medidas que avanzan. Durante esta semana tuvimos medidas muy importantes en la calle, la semana anterior en distintos organismos, por ejemplo el caso de Agroindustria, un organismo donde ya avanzaron en casi 500 despidos, y la semana que viene vamos a continuar porque no vamos a irnos simplemente de brazos cruzados a nuestras casas asumiendo que este gobierno viene a destruir el Estado Nacional. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, buenas noches. Mi nombre es María Laura Nicoletti. Ahí me gustaría remarcar algunos de estos programas que él está mencionando. En mi caso particular, trabajo en la ciudad de La Plata. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación es un organismo nacional con representación federal y representación entonces en todas las provincias.
En mi caso particular, trabajo en una gerencia de empleo y capacitación laboral. Nosotros desarrollamos, implementamos a nivel local las políticas vinculadas a la promoción del empleo. Me gustaría remarcar, bueno, primero que se viene dando ya un proceso de unificación con las delegaciones de trabajo. En el país hay 34 gerencias, hay un poco más de 34, de alrededor de 40 delegaciones. Las delegaciones... 39. Las delegaciones, en las delegaciones de trabajo están los inspectores, los notificadores, los que trabajan en el Plan Nacional de Regulación del Trabajo en Negro. Y en las gerencias de empleo y capacitación laboral, donde yo trabajo, trabajamos programas de inserción laboral, de formación, de capacitación, en sentido amplio, ¿no? Ya venimos sufriendo una unificación, en muchos territorios se han unificado las delegaciones y gerencias, algo que a nosotros, por supuesto, nos pone en alerta. Cuando decís unificación, ¿es pérdida de puestos, pérdida de recursos? Es decir, ¿en qué los afecta esa unificación a la cual Bueno, hacen primero que teníamos tareas diferentes y estábamos en muchos casos en edificios diferentes, con lo cual vos tenés que pensar que hay áreas, por ejemplo, una mesa de entrada, se unifica una mesa de entrada. Hay gente que queda afuera. Claro, porque a veces parece que la unificación es una simple unificación, nos meten a todos en un edificio, ¿cuál es el problema con eso, no? Bueno, claro. Garanticen que va a haber trabajo para todas las compañeras y compañeros que desarrollan las tareas de administración y hablar, de atención al público, pero además no tiene que ver solamente con eso, sino que, digamos, la Secretaría de Empleo ya venía teniendo dificultades para implementar sus programas, esto es importante remarcarlo. Nosotros trabajamos, ¿quiénes vienen a las oficinas en las cuales nosotros trabajamos? Nosotros trabajamos con cooperativistas, trabajamos con el sector informal de la economía, con trabajadores de la economía informal, claro. Trabajamos con personas con discapacidad, con personas desocupadas, con mujeres en situación de violencia, con personas trans, con personas que están bajo tratamiento por adicciones, con personas que se encuentran en contextos de encierro. Nosotros recibimos todos los días y atendemos a las personas que están siendo despedidas por el sector privado y están cobrando un seguro por desempleo y vienen a nuestras oficinas a que les realicemos una entrevista. La situación es como muchos ya compañeros relataban, es una defensa por seguir trabajando con esos sectores, porque queremos seguir trabajando con esos sectores, porque es necesario, porque son quienes más sufren la crisis, quienes más sufren en los contextos como los que estamos viviendo, pero además es una defensa de nuestros puestos de trabajo. Hay mucha incertidumbre y hay mucha preocupación, porque nadie puede garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo de las compañeras y compañeros que trabajamos. Vos tenías el micrófono que querías hablar de perdón. Sí, mi nombre es Leonardo. Hace 10 años que trabajo en el Ministerio. Quería retomar algo de lo que planteaba recién la compañera. O sea, el peligro de los posibles despidos que va a tener esta reestructuración puede ser una de las consecuencias más crudas de una situación que ya empezamos a vivir, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras estatales, así como otros sectores, yo creo los compañeros docentes también. La semana pasada lo discutíamos en la Asamblea, se pulverizó nuestro salario, o sea, con la mega corrida cambiaria, con una inflación que se está proyectando al 42%, o sea, ya hay mucha discusión de cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes, y si a eso le agregamos unos centenares de despidos, como viene pasando en muchos ministerios, o sea, los despidos, comentaban ustedes, arrancaron a principio de año y ya en el 2016 hubo una tanda muy importante. Es un ataque muy, muy profundo para todos nosotros. También hay una reflexión que es, el presidente nos habló la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo, y planteó que teníamos que hacer un esfuerzo, o sea que estábamos viviendo por arriba de nuestras posibilidades, y realmente nos pareció una toma de pelo para todos nosotros y todas nosotras, y para los millones que en Argentina es evidente que no estamos viviendo por arriba de ninguna posibilidad. Recién veía que pasaban el tema de los panificados y todo, 90 pesos el kilo de pan, y una situación que complica cada vez más nuestra vida, ¿no? Entonces, en principio, estamos acá en defensa de lo que puede ser un futuro despido para nosotros y el de los compañeros nuestros que nos están mirando seguramente, y tampoco es que estamos defendiendo la jerarquía del ministro Triaca ni de la de otros ministros. O sea, acá en el ministerio también, si está en posibilidad, hay una posibilidad de que nos despidan de esta forma también. Incluso era una de las contradicciones del Ministerio de Trabajo que una planta que tenía casi el 70% de los trabajadores precarios, muchos de los que estamos y de las que estamos acá estamos precarizados, o sea, con contratos anuales. En diciembre se nos termina el contrato. Larga deuda del Estado, pero ¿qué podemos esperar de
un ministro O sea, que tenía a tenés su empleada, contratos- ¿no? Tenés En esas contratos condiciones. Contratos de diverso tipo. Los de asistencia técnica se van a cortar por decreto también a fin de año. Después tenemos un contrato que es el más extendido en el Ministerio, que es el artículo 9, que lo firmamos todos los años. Pero no es un contrato. Todos los años se Todos los renueva. años, yo hace 10 años que trabajo, todos los años firmo y en general firmo a mes cumplido, digamos. Firmamos los contratos tarde. Esa situación de precariedad viene de hace años en el Ministerio. tiempo, sí. Entonces hay un punto de apoyo para avanzar en esta política. Lo último que quiero plantear es que efectivamente nos estamos organizando en asambleas y consideramos también que quienes tienen el poder para poder frenar todo esto, o sea, hacemos un llamado que se pongan al frente de la pelea que tenemos que dar. El miércoles vamos a salir a la calle y vamos a estar acompañando a los compañeros del astillero Río Santiago, una fábrica muy importante, la fábrica que resistió la privatización en los 90, que tiene una enorme tradición de lucha, y van a estar haciendo una jornada solidaria de la cual queremos acompañar porque nos parece que los trabajadores y las trabajadoras tenemos la fuerza para enfrentar esto. Sí, una jornada nacional. ¿En tu caso? Uno de los sectores que también está en conflicto dentro del Ministerio, porque no está incluido dentro del decreto o es muy vaga su actuación, tiene que ver con la Secretaría de Empleo. Así como siempre se conoce mucho al Ministerio por su rol mediador en los conflictos laborales y a la seguridad social, porque por toda la cobertura justamente jubilatoria y demás que da, desde la Secretaría de Empleo nosotros también brindamos programas que tienen que ver con inserción laboral, programas y políticas que tienen que ver con la mejora de la empleabilidad, como es el programa de trabajo autogestionado, entrenamiento para el trabajo, políticas de formación profesional. En nuestro sector son 152 trabajadoras y trabajadores que todos los días llevamos adelante políticas que tienen que ver en articulación con sectores de actividad, sistema educativo municipal, organizaciones sociales, y que han capacitado, por ejemplo, a la fecha, en los últimos 15 años, 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando hablamos de trabajo y de que trabajo va a perder su jerarquía, no estamos hablando solamente de la cantidad de trabajadores que ponemos en marcha todos los días estas políticas, sino también de todos aquellos trabajadores que se quedan sin jerarquización, sin profesionalización y sin derechos. Claro, y además les debe pasar que este desfinanciamiento que hay para determinados sectores después hace que hay personas que se quedan sin tarea, entonces ahí parece que hay gente que no trabaja. No, y que eso justamente es Vienen lo que se dice, vaciando no, porque sistemáticamente hace ¿para qué 2 queremos- años Eso ya lo las vienen áreas sintiendo hace ustedes. 2 años que vienen vaciando áreas y programas. ¿Para De qué hecho, queremos esta área en si los no trabajan? últimos Claro, 2 no haces años, nada. por ejemplo, de estos acumulados que dimos recién, que eran 3,5 millones, en los últimos 2 años se formaron 200.000 personas, cuando años anteriores se formaban... Menos del 10%, Claro. nada. Quizás ahí es muy señalar poco. algo y es un punto fundamental y también la posición de la delegación de compañeros y compañeras aquí presentes que expresan distintas realidades que manifiestan este deterioro. Es decir, nosotros, y nuestra preocupación se fundamenta en que visualizamos cotidianamente cómo se van deteriorando, paralizando y vaciando un conjunto de líneas de trabajo, que la mayor parte de las cuales trabajan sobre sectores vulnerados de nuestra sociedad, como expresaba Laura recién, y que este marco de reducción del Ministerio al ámbito de una Secretaría profundiza un estado de situación que nos llena de mucha preocupación, porque entendemos que más temprano que tarde esto va a plantear un escenario clarísimo de despidos masivos en el Estado, que nos tocará a nosotros como trabajadores y trabajadoras del Ministerio una parte, pero seguramente recorrerá a múltiples organismos. Nosotros por eso tenemos una consigna clara, que es unitaria, que apunta a articular a todos los sectores, no solo del Ministerio de Trabajo, sino todos los sectores del movimiento popular que coincidan en la defensa del Ministerio de Trabajo desde el punto de vista del ámbito donde se pueden procesar los derechos laborales. Por eso también decimos que estamos defendiendo los derechos laborales. Las deficiencias de la intervención por la orientación en términos de gestión que pueda tener el funcionario de turno respecto a la intervención del Ministerio no puede ser cuestionada desde el punto de vista de su eliminación, para que precisamente se profundice todo eso que en todo caso puede ser cuestionado, porque poniendo al Ministerio bajo la órbita del Ministerio de Producción, lo único que se realiza y se consagra y se profundiza es
la inscripción de la problemática del trabajo bajo la lógica del lobby empresarial. Para los empresarios lo único que quieren es conseguir ganancias, desarrollar sus negocios, y los trabajadores somos una anécdota en ese sentido. Por eso llamamos a una defensa amplia de todos los sectores que coincidan en que tenemos que parar esta política, que el Ministerio de Trabajo no puede ser eliminado, y obviamente estamos defendiendo a brazo partido todos los puestos de trabajo. Tenemos 2 minutitos ¿Te quedó para algo por vos. decir? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. Yo está? soy María Eugenia Fernández, delegada de La Matanza, ¿no? Un poco lo que comentaban antes. Nosotros recibimos a diario esta población que está desocupada, está sin trabajo, y vemos esta contradicción, ¿no? Porque el Ministerio decide vaciar de tareas a los trabajadores y además, digamos, deja por fuera a toda esta población. Entonces, Claro. en ese sentido, lo que nosotros planteamos, un poco entendemos que hay muchas fuerzas para pelear, estamos convencidos de defender hasta el final nuestros puestos de trabajo, y entendemos que es unificándonos con todos los sectores, ¿no? El gobierno está avanzando, la carestía de la vida cada vez se ve más, digamos, justamente la población con la que la trabajamos expresa, ¿no?, lo más duro de este ajuste que está golpeando sobre el pueblo trabajador, y entendemos que hay que salir, hay que defender, y es en unidad con todos los sectores que quieran luchar, y entendemos que hay fuerza, el movimiento de mujeres, los estudiantes y los trabajadores, juntos podemos dar una fuerte pelea a esta avanzada. Una cosita para chiquitita por cerrar. el tema de la marcha, además. Sí, exactamente. En ese sentido, nosotros el miércoles hay paro nacional de ATE. Lo que resuelva ATE Trabajo se definirá en Asamblea General de Trabajadores del Ministerio. Nosotros tenemos plenario en las instancias orgánicas, y el miércoles vamos a confluir con el conjunto de los estatales y todos los sectores del movimiento popular para rechazar el ajuste del gobierno de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Porque, entre otras cuestiones, esta realidad y esta problemática que hoy estamos haciendo visible para el conjunto de la opinión pública es la expresión de esa política de ajuste que tienen esos dos actores sus principales responsables. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por el espacio. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Seguimos con más minuto a minuto hasta las 21. No te vayas, que volvemos.